Sí, muy buenos días, estimados alumnos. 18 de junio 2020, 10:09 de la mañana. Este video está hecho en realización como tal para el tema que respecta a nuestra parte final del estudio de contabilidad 2. Importante seguir la secuencia con la cual hemos venido trabajando. La intención de este video es aclarar la parte última de nuestro taller integrador en relación a lo que vamos a exponer por medio de las temáticas junto con el libro. Entonces vamos a ir buscando por acá de una vez el libro. Agradezco por favor a la fecha las unidades correspondientes 3 y 4 que tienen ya una fecha de entrega final para el próximo 22 de junio, lunes festivo, como última fecha para poder sacar el borrador de notas y enviárselo, y que ustedes pues ya puedan de cierta manera concentrarse en la próxima materia que deben de ver a partir del 27 de junio. Entonces, en nuestro estudio en relación a nuestros activos, en relación a los activos de la empresa, junto con el proyecto, en este caso, integrador, pues la idea es recapitular sobre lo cual ustedes se encuentran trabajando. Ahí ya está quedando la pantalla compartida. Entonces vamos a empezar a trabajar de una manera para que puedan terminar el proyecto como tal. Página 50, que fue lo que algunos comentaban en realización al taller que se dejó, y teniendo en cuenta nuestro capítulo ya de una vez en la parte del inventario. Entonces vamos a buscar por acá la página 50, exterior 52, en la temática que sigue en relación a la información para tener presente la consolidación de la misma. Igualmente, pues dentro de la semana, el material compartido de lo de la revista correspondiente o las temáticas de contabilidad, para el caso de lo que debe tener como mínimo presente el contador, la revista del mes de mayo, en varias temáticas contables. Y revisando aquí un poco lo pertinente a la explicación de lo que tiene que ver con la actividad 5, recuerden que la idea es no complicarse en todas esas transacciones 4 que conllevan a hacer una contabilización bastante particular, el tema en relación al uso de los activos, de lo que tiene que ver con el concepto de inventario, la medición, tanto de los clientes como el CARDES, como de la depreciación. Igualmente la conciliación bancaria utilizando los formatos, la amortización del intangible, encontrando posteriormente el uso del estado de la situación financiera y del ORI. Por eso hemos organizado la presentación de cada una de las empresas, pues sus proyectos y lo que dimensiona, pues darle operatividad, valga la redundancia de las operaciones. En este caso, pues estamos abordando 10:13 de la mañana, sacando aquí el espacio, el tiempo para que ustedes ilustrar como material complementario de acompañamiento. Entonces la idea es ponernos a trabajar en esta nueva temática, llegando desde la página 54 y abordando de una u otra manera operativa y sistemática lo que tiene que ver con los temas que restan por ver. Estaríamos hablando de la cuenta 14 a título contable, dentro de las cuales, pues, en este caso la idea es hacer el registro, el control de esos inventarios de mercancías, de los asientos,
la diferencia entre los diferentes sistemas de inventarios periódicos y permanentes, las tarjetas de los CARDES, determinando los costos en relación a cada uno de los sistemas. La incidencia de los métodos de valoración, ¿no? Y el concepto de inventarios, que son bienes corporales adquiridos por la empresa, ¿no? Recuerden que cada uno de los rubros, a título contable, pues lleva un concepto, una definición, luego posteriormente como el uso de las cuentas, ¿no? Cuando son materias primas, cuando tienen que ver en materias en proceso, cuando tienen que ver en productos terminados, mucho más cuando se habla específicamente de los inventarios de materiales, de repuestos y accesorios que hacen parte de ello, en los inventarios de envases y empaques, 1460 para los diferentes tipos de empresa, y la comúnmente relacionada a 1435 que tiene que ver con las mercancías no fabricadas por la empresa, a título de un solo inventario. Dice por acá que en las empresas de servicio por lo general no se manejan inventarios, pero de una u otra manera sí se podrían costear, vale la redundancia, porque este tema de inventario está muy ligado a la relación que se tiene con el costo. Entonces yo creería que acá es importante tener claro el concepto. Los sistemas de inventarios, el inventario periódico o analítico, en este caso pues hablamos de dos procedimientos. En ese caso el procedimiento de inventario pues lleva una relación numérica en el cual lo más probable es que se lleve en consideración como tal el uso para el cálculo, teniendo en cuenta el inventario inicial, las compras, tanto las brutas como las netas, en consideración como tal. Entonces aquí estamos dando como un ejemplo de realización, en el cual vamos a utilizar una fórmula según lo que plantea el contexto de lo del libro y la temática, teniendo en cuenta la fórmula, que en este caso pues sería el costo de ventas, va a ser igual al inventario inicial, a las compras netas, y esas compras netas pues van a ser las compras brutas, menos las devoluciones en compras, restando el inventario final. Muy sencillo. Un ejemplo, en este caso estamos hablando de las operaciones con mercancía de diciembre 31, el inventario inicial suman 53.874.500, el inventario final 18.864.680, las compras del mes y las devoluciones. Las compras fueron de 46 y las devoluciones de 1.680. Entonces, costo de venta, como hablábamos acá, en realización sería entonces el inventario inicial, teniendo en cuenta el valor correspondiente de los 53, a esos 53 habría que sumarle y restarle al mismo tiempo dentro de una misma fórmula, según lo que pide y plantea la fórmula, la relación de lo que tiene que ver con las compras del mes menos las devoluciones en compras. Y a eso le restamos el inventario final, que serían los 18 millones, para obtener un total de 80.183.138.460, perdón. Entonces, ese sería como el inventario a título del periódico. Ya en el otro tipo de inventario, en el permanente o perpetuo, ¿sí? Hay que tener presente básicamente el movimiento de las compras y de las ventas. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, pues en este caso lo que tratamos de hallar es el inventario final a título de un valor. Y eso sería para el cálculo. Entonces, aquí el inventario permanente hay que tenerlo en cuenta a través de la tarjeta CARDES, en el cual pues el sistema de costeo ofrece un movimiento y de una u otra manera pues hay que tener presente de manera inmediata el uso de la 6135 llamado costo al comercio por mayor y por menor. Por allá a través del artículo 174 del año 94 se establece ese tipo de relación en las declaraciones correspondientes tributarias por caso de contador o revisor fiscal en el sistema de inventario, en este caso lo correspondiente al permanente o perpetuo, ¿no? Entonces ahí hay que tenerlo en cuenta, pues básicamente es una de las utilizaciones de ese tipo de inventario, en el cual pues se debe registrar esa información. Y los métodos pues tienen que ver es con identificación, retail, promedio ponderado, ¿bien? Bueno, para tenerlo en cuenta en base a la información. Entonces, de identificación específica lo utilizan algunos tipos de empresas, por el modelo, la referencia, la serie, el número de algo que lo identifique. En este caso estamos hablando de concesionarios, joyerías, almacenes de electrodomésticos, almacenes muebles, que utilizan carnes. Y el retail o el detalle, este método utiliza en almacenes que venden al detalle grandes cantidades de artículos diversos, tales como almacenes de cadena, ferreterías, droguerías, y el inventario se evalúa, ¿sí?
no se hace un avalúo, sino se evalúa, o sea, se mide a precio de venta en el CARDES y solo se registran directamente las cantidades. Y en el promedio ponderado, que es el que ustedes van a usar en su proyecto, este método puede ser más utilizado. ¿Sí? Es el caso del inventario final, a través del método del costo. Entonces ahí es donde vamos a llegar, vamos a especificar por medio de un ejemplo, o ejemplos más bien, en lo pertinente a la información. Entonces miren que aquí el almacén de calzado Betty, así como fue toda nuestra materia, de manera organizada, real, didáctica, dentro de lo real para poder especificar pues, la contabilidad en base a las operaciones. Entonces la información hablan de artículos de zapato para niña, talla 4, la referencia CNA T4, es como un pronombre, básicamente como una identificación, ¿no? El proveedor, calzamundo, localización B-5, cantidad 100, cantidad mínima 5, unidades pares. Entonces, eso hace referencia de pronto a una característica, ¿no? A una información que hay que tener en cuenta, que hay que tener presente para que de una u otra manera, como tal, pues se especifique la realidad de los hechos a través de los inventarios. Entonces, lo más probable es que ahí se tenga que tener ese conocimiento o más bien como esa identificación, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en poder especificar relativamente las opciones, en este caso. Entonces vamos de una vez con el resto de la información a ver qué análisis podemos sacar. Dice que en agosto primero el inventario inicial eran 20 pares a 12.000. En agosto 5 se compran de contado 10 pares a 15.000. Según factura tal, pues es importante, ¿no? El detalle de la información. Luego se vende, luego se compra, luego se hace una devolución, luego se vende y se hace una devolución. Tanto en la compra, probablemente en este caso como tal, a través de la venta, a través de la facturación. Entonces ahí es importante de una u otra manera tener en cuenta la información que se va a especificar, a cómo entra, a cómo salen, cuándo se compra, cuándo se vende, para poder obtener, pues, en relación a lo que estábamos mirando acá, ¿sí? La identificación, el retail, el promedio ponderado, que es el que vamos a utilizar. Entonces, muy sencillo. Ahí lo que hay que elaborar es la tarjeta CARDES por medio del promedio ponderado, que es como lo más utilizado, y la utilización de las cuentas T. Comparar los saldos para efectividad de la empresa y para llevar un control, ¿no? Recordemos que el índice de la generalidad de la contabilidad, más allá de un contexto socioeconómico, ¿sí? En donde se determina el paradigma de la utilidad o de la pérdida, es poder controlar efectivamente tantas entradas y salidas de dinero, que de una u otra manera, pues, estas conllevan detrás de cada operación, diferentemente de compra, de venta, de gasto. Bien, entonces habrá métodos dentro de los cuales, pues, de manera contable, financiera, tributaria, nosotros los contadores, pues, tenemos que llegar a ese análisis. Entonces, aquí estamos viendo la tarjeta de lo del CARDES, el zapato para niña, de acuerdo a la información, para tenerlo en cuenta. Entonces, nos dicen que hay un inventario inicial que cuesta a 12.000 y que en este caso ingresaron 20 pares. 12.000 por 20 pares son 240. Y se compraron, en este caso, 10 cantidades, ¿sí? Más, para poder tener el inventario y poder vender. Pero hay que tener presente algo y es simplemente empezar a hacer como las operaciones, ¿no? De 13.000, ¿cierto? Como tal, que equivalen, en este caso, de acuerdo a un valor correspondiente o lo que estamos tratando de pronto de identificar, serían 10 pares, ¿sí? O 10 cantidades que aumentarían el valor tanto en las cantidades que se tienen en el inventario como el valor. Bien, por eso acá, empecemos acá, las 10 teníamos 20 para 30. Entonces lo más probable es que este valor de 150.000, ¿sí? Pues hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque una cosa es el inventario inicial. En el inventario inicial yo creo que no hay problema porque estamos hablando de 12.000 por 20, serían 240. Y 240 más la compra de 150.000 serían 390, que es lo que estamos viendo acá. Bien, pero también entendiendo de que esa compra del valor unitario como tal ya vale 13.000. Entonces de ahí es donde probablemente pues uno tenga que especificar o saber lo correspondiente, ¿cierto? A los 150.000. Los 150.000
que costaron, en este caso como tal, las 10 unidades. Bien, pero como estamos hablando de compra, entonces ahí tenemos como ese valor que de una u otra manera como que empieza a identificar el valor en relación al promedio ponderado. Estaríamos hablando de un valor unitario de 13.000 pesos en cuanto a lo que ingresaron, esas nuevas características de zapatos que costaron 150.000. Entonces hablamos de 10 cantidades, ¿sí? En donde lo más probable es que costaron 12.000. Aquí estamos hablando de unas cantidades específicas que fueron 10 las que se compraron por un valor de 150.000. Entonces, hay que tener presente básicamente como esa indicación. En este caso, ese sería el inventario inicial, luego se hizo una compra para poder de cierta manera como llevar a cabo el valor correspondiente a lo que tenemos. Entonces, vamos a decir que estamos hablando de 390.000 dividido entre 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque compramos 10 más. Entonces estamos hablando, en este caso, de 240 más 150 serían 390. O sea que el valor unitario nos creció para este caso. O sea, no aprenderse las cosas de manera operativa, sino sí analizarlas. Pues, inventario inicial, el valor unitario era 12.000, por 20 me dan los 240.000. Compramos 10 cantidades que me costaron 150.000, que era lo que decía yo acá, 240.000, 150.000, serían 390.000. 390.000 dividido entre 30, ese valor unitario es el que se arma acá. No todo tiene un orden y una secuencia, ¿no? Bien, entonces miren que ahí ese valor en el precio unitario es de 13.000. Ojo con eso, ya no es 12.000. Pilas. Lo que me quiere decir de análisis es que probablemente cuando compré, pues obviamente compré después o posteriormente, e inclusive podríamos encontrar valores relativamente menores, pero pues ya no costaron 12.000, ahora cuestan 13.000 las 30 unidades, o sea, nos subieron 1.000 pesos como tal por la cantidad. Puede ser que el inventario inicial haya sido menor precio, eso es lo que implica ahí el análisis. Entonces, cuando vendemos, estamos diciendo que si el valor unitario a 13.000 para sacarlo de ese CARDES por 5 serían 65.000. Por eso solamente salieron 5 a través de la venta, como le está indicando acá el ejercicio. Compra, venta, 5 pares. ¿Sí ven? Entonces acá en el CARDES les va a identificar qué nos queda, qué valor tiene ese inventario. Entonces miren que es una bonita manera de poder sacar ese promedio ponderado, que es como el más utilizado. Hay muchos métodos, pero pues realmente en este caso vamos a revisar lo correspondiente a lo que identifica la operación, la transacción como tal. Entonces vean que hay 13.000 por 5 serían 65.000. 13.000 por 5, 65.000. Recuerden que teníamos 390.000, ¿cierto? Entonces yo podría decirle que a esos 65 o a los 390.000, descuéntele, ¿cierto? Los 65.000. O sea que yo no tengo 390.000 en el inventario, sino 325.000. ¿Vale? Entonces miren que ahí exactamente esos 325.000 tengo que dividirlos entre cuánto. Ya no tengo 30, ahora tengo 25 porque 25. ¿Sí o no? Entonces, exactamente como tal, estamos hablando que serían a 13.000. Ahí es donde nace este valor de los 13.000 como tal. Para poder identificar esto, que era lo que yo les quería pues, decir, volvieron y se compraron. Recuerden que teníamos 25, ahora se compraron 15. Entonces, 25 más 15, pues serían 40. Por eso acá vamos a tener una cantidad de 40. Pero se compraron esos 15 de 210.000. Bien. ¿Por qué? Porque pues, los precios pueden llegar a variar. Entonces, miren que teníamos un saldo de 325.000 más 210.000, serían 535.000. ¿Sí o no? Dividido entre 40, por eso nos da 13.375. ¿Vale? Para tenerlo ahí como en cuenta. Bien. Entonces, miren que aquí hay una evolución a través de la compra. Entonces, ya ahora hablaríamos de 13. Primero hablamos de 13.375, ¿no? Y ahí es donde vamos. Entonces, hubo una evolución de 5. Teníamos 40, ¿sí o no? Devolvimos 5 de la compra, no de la venta. Entonces ya tenemos ahora es 35. Devolvimos exactamente 70.000
dividido no entre 40 sino entre 35, eso por eso da 35.286. Recuerden que dos decimales, pero si está por encima del 6, pues lo llevamos a la cifra del peso siguiente. Entonces serían 13.286. Bien, aquí igual, pues vendemos, en este caso, para llevar la tarjeta Cardis, 25 pares para que nos queden 10. Entonces miren que teníamos 465.000 menos 332.143 para que me queden en el inventario de 132.857, ¿verdad? Y me quedarían, si vendimos 25, pues ya me quedarían 10. Pero algunos se preguntarán, bueno, y aquí en este caso, ¿cómo hago yo para sacar esos 332.000? Pues muy sencillo, igual que acá. Entonces, teníamos el valor de los 13.286 por 25, eso da los 332.150. Ah, bueno, ahí es por el decimal, ¿no? Recuerden eso. O sea, serían 13.286.7 por 25. Pues hagámoslo de una manera mucho más relativa, ¿no? Entonces ahí tenemos 332.143, donde ya tenemos un inventario de 10, pero luego existió una devolución en la venta. Ya hemos hablado de una devolución en la compra. Entonces nada, igual. Tenemos 132.857, que era lo que habíamos sacado, ahí donde dice 25XX, 20XX, siguiendo como la relación de acá. Bien, que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Me hicieron una evolución en esa venta. Entonces, nada. ¿Cuánto costaban? 66. 429. Eso llevó otra vez el inventario a 199.86. Pero como me volvieron 5 de esa venta que hicimos, pues lógico, teníamos 10 más los 5 serían 15. Igual, para este caso, en lo pertinente. Entonces miren que ahí tenemos el valor de los 13.286, que fue lo que salieron. 13.286 por 5 serían 66.430 o 429, así como de acá, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa relación de lo que estamos calculando a posterioridad, lógicamente, el valor correspondiente. Entonces miren que el costo de venta va a salir acá en relación como tal a lo que tenemos, el costo de venta. Entonces tenemos 65.000 más 332.143 menos 66.429 de las devoluciones. El costo de venta promedio son 330.714 pesos, que nacen de ahí de las ventas, en este caso en relación a sus entradas y a sus salidas. Ese sería el costo de venta, como cuenta, nace de ahí de esa operación, a través de lo que son las cantidades, el valor como tal. Bien, entonces dependemos relativamente de los valores de venta, pero lógico, estos valores pues, van a saltar en relación a las compras y a las devoluciones en compras. Entonces simplemente sería como sumar esa relación que existe allí. Aparte de este inventario, ¿sí? Promedio, pues existe la relación de poder llevar específicamente la tarjeta Cardes, ¿sí? Por medio en este caso de los diferentes tipos de inventarios. Entonces vamos a mirar que de una u otra manera los métodos son el PEX o FIFO, que para este caso pues estamos hablando de primeras en entrada, primeras en salida, que las deben de manejar unos tipos de empresas en el caso de los ventas o perecederos, de productos perecederos, primeras en entrada, primeras en salida, para que salgan rápido, porque son productos perecederos como las verduras, la fruta, las hortalizas, las carnes, la leche, los huevos, los derivados, ¿sí? Para generar el menor valor del costo, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de un ejemplo a través también de la utilización del método con información contable. Entonces, artículos, referencia, cantidades, en fin. Y poder de una u otra manera como realizar el valor correspondiente al costo de venta. Entonces, ¿cómo saldrían? A 315.000 para este caso, de las entradas y salidas que se ofertaron allí, ¿no? Entonces, igual, vamos a coger un valor técnicamente muy parecido para llevar a cabo nuestra ilustración de todo el libro. Pero yo diría que con el primero es más que suficiente. Entonces serían 12.000 por 20, serían 240.000, ¿vale? Bien, 240.000 más los 150.000 de la operación, en este caso el 5, miren acá, compra, serían específicamente lo correspondiente a 390.000, pero hay que tener presente
básicamente la operación. Entonces igual, yo lo que debo empezar a revisar, como es el método de primeras en entrar, aquí porque estamos hablando de un promedio ponderado, ¿no? Bien, y acá, pues estamos hablando del método de primeras en entrar, primeras en salir, el PEX o el FIFO. Entonces, las primeras que entran son las primeras que salen. Por eso acá hay que tener presente que el valor pues no lo vamos a sacar igual por él, de la misma manera como en el anterior, en el promedio ponderado, sino que aquí vamos a depender de una u otra manera, ahí sí tenemos que ser muy concentrados en los temas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 15.000, que fueron 10, perdón, 15.000 por 10 serían 150. Pues vean que ahí no llevamos el valor total, sino dejamos los 150. Luego en la venta, como son primeras en entrar, primeras en salir, entonces debo coger del inventario inicial. Y las de inventario inicial, ¿a cómo salían? A 12.000. Entonces vean que aquí cuando hago la venta la relaciono a 12.000 por 5, me dan 60.000 y me quedaron en este caso 180.000 como tal. 60, 240, 180. Bien, en esa venta, ¿vale? Como para tenerlo ahí en cuenta, en este caso como tal. Claro, hay que tener presente no solamente las ventas, sino las compras, ¿ok? Como para partir del hecho, en este caso como tal, de la referencia que se tiene. Entonces ahí vamos demarcando de cierta manera nuestro inventario a título de primeras en entrar, primeras en salir, y en lo correspondiente, pues obviamente la efectividad de la utilización de la operación. Por eso es que es fundamental, de cierta manera, cómo llevar a cabo esa especificación, en este caso. Por eso en este caso es importante pues hablar relativamente del valor del inventario, ¿sí? A título técnico, específico. Bien, para tenerlo ahí en cuenta y lógicamente pues poderlo llevar a cabo en el buen contexto de lo que estamos hablando, ¿vale? Listo. En ese orden de ideas y volviendo pues de cierta manera como a recapitular sobre lo que estamos dimensionando en base a nuestra información, es importante tener en cuenta no solamente las compras y las ventas, sino las devoluciones, venta, compra, para llevar a cabo pues, nuestro ejercicio. De cierta manera, pues las primeras que entran son las primeras que salen. Primeras en entrar, primeras en salir. Método FIFO. Bien. Y lo más pertinente es que cuando salgan de otra referencia, pues también tener en cuenta la relación que se tiene allí. Por eso dejamos como demarcada la relación del inventario. Entonces miren que acá compramos tanto, 14.000 por 15, serían 210. La dejamos allí. Luego, a través de esa operación de la devolución, de esa compra que se hizo, ¿sí? De la factura, se volvieron 5, que eran a 14.000, por 5 serían 70.000, para rebajar el valor correspondiente a ese inventario. Ya cuando se vendan, pues hay que tener presente, ¿sí? Que aquí no estamos haciendo una venta, entonces nos quedaron 15. Bien, acá está la cantidad. Entonces vean que esa venta vendimos 15 a 12.000, valen 180.000, ya nuestro inventario quedó en cero. Ya luego, posteriormente, lo que estábamos hablando era del otro valor de la compra, ya se vendió más, se vendieron 15.000, se vendieron 10, o sea, ya no queda ningún inventario como tal, a eso me refiero. Por eso acá, en el valor correspondiente de la compra, sí, de la compra para saber que en esa compra tenemos todavía 10 y tenemos un inventario valorado en 140.000, pues es importante tener presente, ¿cierto? Que como tal, pues tenemos la operación de la transacción que costaron a 14.000 a través de esta última compra y que lo más probable es que cuando se devuelva, se hagan devoluciones, pues tendremos que ir a mirar a cómo estaba el inventario para poder, obviamente, sacar nuestro valor real del inventario. Por eso acá vamos a depender técnicamente entre las operaciones de entrada y salida, pues 60, 180.000, 180.000, 75.000 de la devolución, 315.000, diferente, ¿no? Ese tipo de costo. Últimas en entrar, primeras en salir, método WEX
o LIFO en este caso, como tal. Importante, ¿no? Importante porque pues de una u otra manera este método también garantiza no solamente la herramienta de poder llevar a cabo las últimas que entraron son las primeras en salir. Y entonces ahí tendríamos que hablar de otro tipo de empresas, por ejemplo en las ferreterías, en las fábricas de bloque, almacenes de materiales, ¿sí? Para obtener un mayor costo. Y como consecuencia, pues básicamente se deja el tema de la menor utilidad de impuesto de renta. Entonces ese se podría llegar a manejar, o sea que sería más beneficioso para la empresa. Esto pasa como el método de la depreciación, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta en base a la información del tiempo de vida o las tasas que se manejan hoy para los diferentes activos. Consideración activos fijos, ¿sí? E inclusive las propiedades de inversión como tal, ¿no? Que tienen que, pues, de una u otra manera ser depreciadas a partir del momento en que se utilizan. Entonces aquí vemos que esos métodos, pues, no van a aplicar de cierta manera algunos modelos de empresa. Pues acá yéndonos como a la parte de lo que nos pide el ejercicio, pues estamos hablando de últimas en entrar, primeras en salir. Entonces miren que ahí el inventario inicial, a menor costo, 240, ¿sí? Entonces vean que con las mismas utilizaciones vamos a sacar un costo de venta de 315, de 330, y como decíamos, ¿no? En el último, mayor a 350, la misma característica, como para poder analizar que el ejercicio es el mismo, ¿no? ¿Sí? Colocando el mismo ejemplo, que hay que tener en cuenta los valores, ¿no? El significado de lo que se hace, ¿no? Para poder comprenderlo. O sea, en este caso hablamos de los tenis, pero pues no es el mejor de los ejemplos, pero ahí nos están mostrando que en este caso las últimas en entrar son las primeras en salir. Entonces vean que se compró un inventario de 12.000 por 20 unidades, que suman los mismos 240. Que se hizo una compra que costaron 15.000 y que cuando vaya a haber una venta, pues se tienen que sacar las de 15.000 y van a quedar las de 12.000, las más viejitas. Entonces ahí es donde tenemos pues el equilibrio en base a la información para poder sacar pues la venta de 5.000, 15.000 por 5, serían 75.000, teniendo en cuenta pues lógicamente el valor del inventario de los 240.000 más 150.000, lo que aunque no aparece como si aparece ya en el de promedio ponderado. Aquí estamos hablando de una venta, ya quedarían 75.000 de inventario, de esas últimas, de esas 10, ya quedarían 5 de esa referencia, que les costaban, en este caso, a 15.000. 15.000 por 5, 75.000 en las ventas. Por eso acá aparece la otra de 12.000, ¿bien? Como para tenerlo ahí, pues, lógicamente presente en el caso correspondiente a la operación. Y para este modelo, pues cuesta un poco más el costo de ventas, para tener en cuenta pues, la devolución en venta y la devolución en compra. Por eso acá estamos diciendo para el tipo de almacén que vamos a especificar, donde las ventas pues, son las mismas, el costo 350 por el WEX, por el por medio ponderado 330 y por el PEX 315, con una utilidad diferente para cada uno. Aquí no tenemos en cuenta ningún ingreso operacional, ni gasto operacional, no. La utilidad antes de impuestos. ¿Cuánto pagaríamos? En un impuesto de renta supuestamente el 25, 75.000, donde la utilidad sería 225, la utilidad sería 239 y por el PEX la utilidad neta serían 251. Entonces vean que pagamos más impuestos manejando un PEX que un WEX, porque cuesta más. Ahí es donde vamos. Entonces, ojo, porque la idea, aparte de la contabilización, que pues simplemente digo yo, tendría como esa característica, sería realizar la medición del deterioro de las cuentas por cobrar, ¿sí? En el deterioro de las cuentas por cobrar a los clientes. Entonces, nada, a eso ya lo habíamos mirado por allá en un ejemplo del deterioro en base a la información. Entonces, recuerden que vamos aquí en la página 60. Vamos a devolverle un poquito, control F, como les enseñé, deterioro. Mirar aquí un deterioro chiquito. De pronto pues no nos lo pida el libro, pero la determinación pues obviamente sí va a ser importante, ¿no? Más que todo en las cuentas de los clientes. Inventarios, probablemente pues sí, claro, van a haber deterioros, pero pues, en este caso el ejercicio tiene una cuenta de los clientes, entonces no pasa nada ahí en ese caso. Sin embargo, pues hay que tenerlo en cuenta sobre el último tema
tocado en consideración en base a la información. Entonces, devolvámonos un poco, ganemos más bien tiempo en relación a ello. Y podríamos hablar, por ejemplo, del deterioro de los clientes acá, en esta cuenta de difícil cobro, provisión de clientes, deuda de difícil cobro, provisión de clientes, deuda de difícil cobro, la cuenta 1399. Y quiero darle significado, esa es la realización como tal de pronto de la especificación de que eso es un menor valor para el inventario, donde se hace el gasto por provisión. Pues esto sería un modelo en relación a la cartera vencida. Entonces cambian solo los nombres, pero técnicamente pues ahí hablamos de lo mismo en consideración de las cuentas por cobrar. En el inventario la medición del costo mediante PEX y la medición del deterioro. Entonces en la medición del deterioro pues probablemente también habrá un significado, eso sí las dejo como para que la revisen, porque pues obviamente de eso se trata la investigación, no solamente las cuentas por cobrar, sino en el inventario, para tenerlo en cuenta. Sería sobre algún cálculo, sobre algún porcentaje y llevarlo de una u otra manera contra un gasto en relación a la operación, para tenerlo ahí como presente, ¿no? Ya hablando un poco de propiedad, planta y equipo, es importante reconocer pues este rubro técnico en lo que respecta al costo, la depreciación y la valorización, que a ese punto es el que quiero llegar. Igualmente el costo histórico, sí, el valor de las adiciones, mejoras, reparaciones, pues como toda esa teoría que deben de tener en este caso para el reconocimiento, para la clasificación, para el registro, para la contabilidad, ¿sí? Entonces ahí en la clasificación de las propiedades, planta y equipos, pues hablamos de activos no depreciables, depreciables, agotables. No depreciables, en este caso, pues a los ejemplos, los terrenos, las construcciones en curso y la maquinaria de montaje. Eso no se deprecia. El terreno. Pero miren que lo depreciable de un edificio sí. Entonces, la construcción, la edificación, la maquinaria y equipo de computación, comunicación, flota y transporte. Y los no agotables, que ya son canteras, minas, bosques, entre otros, pues esos activos de una u otra manera no son renovables, ¿sí? Son agotables. Y por ende, pues son recursos naturales. Entonces, habrá algunas empresas que tengan ese tipo de determinación. Y acá la vida útil, como lo vemos, expresada en años, edificaciones de 20 años, maquinaria de 10 años, acuérdense que hablamos de porcentajes. Y es muy sencillo, ¿no? Porque pues hablaríamos en relación como tal a cuánto equivale el 20 años de una edificación, el porcentaje. Pues vamos a depender en este caso de la tasa. Dividido 5 no lo podríamos hacer así, o de pronto sería más rápido entenderlo, ¿sí? Porque pues estaríamos hablando de una torta de un 100%, ¿no? Entonces, sí, dividido 20, que el porcentaje son 5. Entonces, 100 dividido 10, el 10. Estoy hablando de la vida útil en años. Por eso lo hago de esa manera, ¿no? ¿Vale? Entonces, 20 dividido 100. No lo puedo hacer así. Tendría que tomar 100, la torta, dividido 20 años, 5. Eso equivale al porcentaje. ¿Bien? Meses. Aquí nos va a dar de la depreciación anual. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Era lo que hablaba, ¿no? Entonces, en este caso, 100 dividido 5 años que tienen los equipos de computación, pues va a ser 20% todos los años. Eso simplemente es una regla de 3. La depreciación es un proceso financiero donde hay que hacer una contabilidad. Es un tiempo de uso, de obsolescencia, es el menor valor que pierde el activo por su uso. Y de una u otra manera, pues la contabilización de la depreciación va a depender técnicamente, en este caso, de lo correspondiente. Si el activo se usa en la producción, pues ahí ya tendríamos que ver en relación al costo, ¿no? El registro del crédito, en este caso como tal, es la 15022. Sí, porque esto no es de naturaleza de débito, sino de crédito. Entonces, habrá métodos para calcular la depreciación, bien, así como vimos en los inventarios, de línea recta, de suma de dígitos, de las unidades de producción, de los saldos decrecientes. Voy a tomar un poquito de agua y ya vuelvo, ¿vale?
Listo, no, qué pena con ustedes. Entonces, sigamos. Método de línea recta, entonces normal. Costo del activo, 100 millones, dividido 5 de vida útil. O bueno, el porcentaje también. 20 millones por año, ¿no? Entonces tenemos la depreciación mensual, costo del activo por el número de meses, la vida útil por 12, para sacar la mensual, pero eso simplemente dividirlo entre 12, o dividirlo en días. En eso no hay mayor aplicación. El ejemplo, vámonos al ejemplo. Entonces, una camioneta, no, sí, una camioneta, 60 millones, 20 años, pues 60 millones una camioneta es un activo, ¿no? Un vehículo. Recuerden que los vehículos pues, no tienen 20 años. Pero pues, perdón, ahí de pronto yo lo interpreté mal. Equipo de flote, equipo de transporte, 5 años, 20%, 5 dividido 20, para que nos dé lo mismo, ¿no? Por vida o por porcentaje. Elaborar el cuadro general de la depreciación, bueno, listo, entonces tenemos acá, costo histórico, apenas no meterle un poquitico de empuje ya al final, pero estoy reventado, la verdad. Serían 12 al año, para que cuando lo multipliquemos por los 5, pues nos dé 60, la depreciación, 12 millones de depreciación, entonces el vehículo al año no cuesta 60, sino 48, ¿sí? Valora el costo. Entonces miren que la depreciación es un gasto a la cuenta 1592 para que la cuenta 15 después, al final sacándola con auxiliar, pues son los 48 que yo les decía, ¿vale? Igual, ahí sería pues la especificación mensual. Ahí no creo que haya ningún tipo de interpretación diferente. 12 millones al año dividido entre 12 meses, pues estamos hablando de 1 millón mensual. Y 1 millón mensual dividido entre los 360 que tiene el mes, pues estamos hablando relativamente en este. Bueno, ojo con eso. 1 millón mensual dividido 30, ¿sí? Para que nos dé 33.333 pesos diarios, ¿sí? Ahí lo tenemos, cuadro de depreciación anual. Entonces, la depreciación, menor valor, de depreciación 12, 48, el próximo año, perdón, depreciación anual, lo correspondiente, los 12 millones para los 60, 12, 24, 36, 48, 60, para que el valor neto, pues, baje un valor cero. Bien, pues ahí lo podemos presentar. Y en el activo, pues, si tiene su presentación, en este caso, lo pertinente, yo creo que sí nos alcanza el tiempo para cerrar con broche de oro este sistema. Entonces hablamos de lo no corriente, propia planta de equipo, la depreciación negativa en este caso, que es el valor del vehículo cuesta 48. Método de la suma de los dígitos. Son métodos realmente. Entonces hay que tener presente el mismo ejemplo, costo histórico 60, sumatorio de los años de vida útil. ¿Cuántos años son? 5 para 15, 1 más 2 más 3 más 4 más 15, 5 son 15. Como en el inventario, alguno pues servirá para un tipo de empresa y otro para otros. Entonces aquí en este caso pues estaríamos hablando de la relación de la suma de los dígitos mediante una fórmula donde n es el número de años. Entonces decimos en este caso que n, como en exactamente en una fracción, ¿no? Numerador y denominador. Que tiene ahí que es relativamente en este caso el número de años de vida útil. Entonces tenemos como esa relación de 5 más 1 son 6, 5 por 6 sería en este caso con el valor correspondiente a la factorización, aunque pues ahí no aplicaría el contexto de la matemática, pero es importante como tenerlo ahí presente, ¿no? O en cuenta. Entonces nada, vámonos a la operación de una vez acá. 5 millones, 5 serán 300 dividido 15, el año lo que nos dio, serán 20 millones, segundo año 16, porque hay que tener en cuenta pues el factor por 4, por 5, por 3, por 2, por 1. Igual, el cuadro de la depreciación como para poder entenderlo, pues lógicamente nos va a quedar de esa consideración. N es el número de años, ¿no? Para tenerlo en cuenta, por la fórmula, suma de los dígitos, vía útil.
Bien, ahí donde el factor, pues, de una u otra manera va a ser el tiempo estipulado, la sumatoria. Entonces, dividido 15 siempre, pero pues la multiplicación obedece a este tipo de información. La tabla de amortización, en este caso la de consideración, depreciación 20, 16, 36, de acuerdo a lo que nos dio, ¿no? Entonces tenemos acá 20, 16, 12, 8 y 4. 20, 16, 12, 8, 4, 20. En este caso lo sumamos. 20, 16 serían 36. 36 más 12, 48. 48 más 8, 56. 56 más 4, 60. Entonces ahí tenemos como esa precisión calculada, esa determinación. Igualmente en este caso, si lo hacemos por ese suma de dígitos, pues estaríamos hablando del primer año de una precisión alta. Si necesitamos de pronto depreciar esto de manera acelerada. Bien. Vemos que el valor de la camioneta del balance general es de 48 millones menos que cuando se usaba el método de línea recta. Tendríamos el método de línea recta como para analizarlo así sustancialmente. Estaba en 48, línea recta. Es como más real, ¿no? 48, 40, porque aquí se depreciaron 8 millones de más, imagínense. Pero más rápido. Método de unidad de producción, entonces igual. Tenemos el método de unidad de producción, en consideración a las horas, ¿cierto? Entonces igual, estamos hablando del costo del activo, 36 millones de pesos. En este caso estaríamos hablando de 6.000 capacidad de producción, 6 millones de unidades, a título de 6 unidades de lo que cuesta, entonces 36 dividido entre 6 millones, 6. Suponiendo que en el mes de marzo se fabricaron 50.000 unidades, perdón, 500.000 unidades, entonces por 500, 3 millones su depreciación bajo un modelo estandarizado, llamo yo, en consideración a lo que son los CIF, depreciación de maquinaria, pero más que todo se usa en relación a los costos. Cuando, pues, de cierta manera, es una máquina o se lleva el tema industrial. Entonces, miren que la contabilización simplemente cambia el valor de las rubros o de las cuentas 7 del costo. Y la presentación, en este caso, pues sería igual, ¿no? En el balance, teniendo en cuenta la depreciación. Igual métodos de saldos decrecientes, pues son métodos, son fórmulas. De una u otra manera, pues la que más se utiliza es la línea recta. Eso lo autoriza directamente la DIAN. Valor de salvamento, valor residual. O sea, hay como especificaciones técnicas para poder sacar esas determinaciones, pero pues conlleva de una u otra manera el uso de la depreciación en cada uno de los contextos diferentes, ¿no? Bien. Igualmente es un modelo de presentación en el estado financiero. Para poder hablar un poco en estos 10 minutos que nos quedan de realización en base a los activos, de los intangibles y poder terminar bien, pues ojo, hay que hacer el CARDE, ¿no? Mediante la medición del PEX, no el WEX. Reconocimiento de la depreciación, igual, deterioro de los activos fijos, tienen que hacer la depreciación, llevarlo al gasto, mostrarlo en el estado de resultados. La conciliación bancaria es un modelo, simplemente escoger un par de operaciones, tanto de compra, de venta, a través de la utilización del banco, ¿sí? Para hacerle conciliación bancaria al banco o a la caja, y la amortización del intangible. Entonces vamos a mirar esta última parte para poder dejar claro de que esos intangibles tienen una amortización. Entonces, ¿qué es un intangible? Es un recurso obtenido por la empresa que el carácter de su naturaleza material implica un derecho a un privilegio, más que todo un derecho de autor, ¿no? En este caso un crédito mercantil, ¿sí? Y la consideración de lo que se puede llegar a cabo. Entonces hay que tener presente ese modelo como tal para que se pueda estandarizar como el concepto en base a lo que es un intangible, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos activo fijo, que no tiene forma física, no se toca, es intangible, no se puede tocar, es una patente, es un activo fijo, bien, en donde la empresa es el dueño, es un proceso, es un derecho, es un valor, es contabilizado. Entonces, vean que ahí de una u otra manera pues debe tener en cuenta la amortización, ¿sí? Que es como otro concepto más de la contabilidad. Amortización de intangible, entonces un ejemplo, el ajuste, en este caso que es realizar periodo a periodo de la amortización del intangible en sus cuentas de 16 para ir disminuyéndole ese valor.
igual como una depreciación, sino que simplemente se habla de amortización, pero al fin y al cabo la depreciación es una amortización por el método de línea recta, es lo mismo realmente. ¿Vale? El tratamiento contable es lo mismo. Entonces miren que ahí, ¿qué se puede considerar intangible? Una marca, un crédito mercantil para desarrollar un proyecto, una patente, una concesión, unos derechos, un know-how, un saber hacer, una licencia, ¿sí? Porque eso puede tener un valor contable. Pero es una cuenta de 16, acá está el ejemplo. Entonces, en este caso, la compañía Alfa compra en enero 10 de 2020, o 2000XX, el 100% de la compañía Omega. Dedicada a la producción, el valor de compra fue de 12 millones, los activos de la compañía que ya tiene un valor de libro de 8.500, y es el que se compró el 12. Mayor valor pagado, 3.500. La anterior diferencia constituye el valor del crédito mercantil adquirido. Vea que ahí esos 3.500.000 los tendríamos que de cierta manera empezar como a amortizar. ¿Bien? Pues se compró. Vea que ahí se puede inclusive ligar temas adicionales, una inversión con un intangible de 3.500, en donde se pagó de una u otra manera 12 millones de pesos de manera general en esa inversión, el cual realmente la inversión son 8.500 y se lleva un intangible de 3.500. En este caso, pues estaríamos hablando en consideración como tal, ¿sí?, a la adquisición de un intangible por medio de una inversión, entre un crédito mercantil adquirido a título de tratamiento. Bien, una patente son los derechos de exclusividad, en este caso otorgados por un gobierno cuando se realiza o se inventa algo, ¿no? En investigación, ¿no? Que se hace a través de un peritaje, una evalúa para determinar el valor del costo, los gastos incurridos. Entonces, aquí un ejemplo muy bonito, donde dice que la compañía Delta adquiere el 1 de enero una patente para explotación de terrenos por valor de 15 millones de contado en términos legales de 12 años. Entonces, en enero 10 paga gastos de registro de legalización de 1.500.000. En enero 20 paga una comisión por concepto de adquisición de la patente de 3 millones de pesos. Entonces, nada, ahí eso es informativo. Patentes adquiridas, pues realmente fueron 15 millones de pesos, las pagó. Bien, entonces ahí no hemos hablado todavía de cierta manera como amortización, ¿no? Para ser honestos y realistas. Entonces vean que acá, de una u otra manera, ese valor adicional de la 1615 de patente adquirida de 1.500.000 también es una cuenta de 16. ¿Listo? Porque pues de cierta manera, como explicábamos acá, ¿no? Pues en algunos casos los gastos adquiridos, ¿sí?, hacen énfasis a lo cual pues de una u otra manera determinan su valor en el costo real, en este caso de la patente. Bien, entonces nada, ahí registramos el gasto de la patente como tal, cuenta 16 como un mayor valor de la patente, ¿sí? Y de el costo de la patente, según los registros de Hacienda, de 19.500.000, pues basándolo en el hecho de la información, ¿no? Porque gastaron 3 millones de pesos de más. Adquisición, comisión, de nada, 19.500. Bien, ya luego posteriormente en este caso, pues si hay que empezar a determinar, a hacerle como la amortización, pues eso ya entra al valor correspondiente a lo de su uso, ¿no? O al tiempo. Pero es más o menos muy parecido, ¿no? Depende de su tratamiento contable. Entonces, seguimos con las marcas, registros de fábrica o servicios, novedosos, visibles, ¿sí? Duración de 5 años, el know-how, saber hacer, la experiencia, ¿no?, que se tiene, esos son intangibles, derechos de autor, entre otros. Bien, entonces igual, depende del tiempo de amortización que se vaya a realizar. Muy bien, activos diferidos. Entonces, igualmente los activos diferidos en consideración son los gastos pagados por anticipado, los cargos diferidos, los costos por explotación por amortizar, los costos de explotación, la amortización acumulada. Entonces, igual, tenemos aquí unos gastos diferidos, gastos pagados por anticipado, por ejemplo. Aquí una póliza de seguros a 12 meses. Pagamos 2.400.000, lo sacamos aquí el dinero del disponible, pero hay que tener presente que todos los meses, independientemente de su método de amortización, si son 12 meses, pues voy quitándole esa cuenta 17, los 200.000, que equivalen al resultado de los 2.400 que pagué de manera anticipada entre 12 para ir amortizando ese gasto de manera real. Eso es lo que hace énfasis al gasto pagado por anticipado. Ya los cargos diferidos, ¿sí?,
son los bienes o derechos de los cuales ha realizado erogaciones de dinero anteriores. Pues nada, vamos a ver ejemplo de una vez, los costos y gastos atribuibles que pueden identificarse separadamente, la factibilidad técnica demostrada, existen planes definidos en producción y ventas. Un ejemplo, comercializadora La Dorada desembolsó el 1 de enero la suma de 4 millones por concepto de gastos de traslado, organización, impuestos de marcha y instalación. La empresa espera amortizar estos costos y gastos, por ejemplo, en la parte preoperativa. Bien, pues miren que hay un cargo diferido ahí. El asiento, en este caso, se haría de la siguiente manera: cuenta 17, organización y preoperativos. Banco Bogotá, 4.500. Valor del ajuste anual, 5 periodos. Llevamos el valor del gasto de manera dependiente de lo que vamos a hacer para poder contabilizar esto de manera mensual. Entonces, ese es un valor de un cargo diferido, pero son gastos de la 17, perdón, cargos diferidos como tal. Valorizaciones, nada, simplemente lo que ya hemos visto, cuenta 19, ¿no? De las inversiones, de la propiedad planta de equipo, de otros activos, al ejemplo, de unas. Entonces dice depreciación acumulada, tenemos la información del costo histórico de la maquinaria, 25, la cual se encuentra depreciada en 12, entonces miren que la evalúo, vino alguien en la midió, ¿sí? Le di un valor y dijo, no, eso no vale 25 menos 12.500, la mitad, 12.500. Digo, no, realmente la máquina está muy buena, porque pues, ¿sí? Como podría estar muy mal. Entonces, miren que el costo era 25, la depreciación exactamente, ¿sí? Que no corresponde acá. A ver si no me gusta el ejemplo que están mostrando, ¿no? Porque la depreciación acumulada dice por acá que el costo de la máquina era 25, que la depreciación acumulada eran 12. Sin embargo, pues aquí están diciendo que son 10. No entiendo, pero bueno, aquí hay como un error. Y miren que ahí realmente de pronto el ejercicio tiene como ese errorcito, ¿no? Serían 25 menos 12.500 para que me diera lo mismo 12.500. Y si él la está estimando en 15.500, para mí no tendría un valor, una valorización de 3 millones de pesos, menos de 500.000, como tal, ¿no? Pero entonces el ejercicio está más tabulado, ¿no? Habría que entender eso. Entonces serían 25. Supongamos de que la depreciación cuesta 10, menos 10, por eso los restos serían 15. Y vinieron y lo valoraron en 15.500. Ya está por encima del valor de la depreciación, entonces vamos a darle un valor, una valoración de ¿cuánto? De 500.000. Bien, para que entiendan el ejercicio desde allí. Entonces vean que esas cuentas 38 de la valorización de propiedad planta y equipo afectan considerablemente el valor correspondiente a la contabilidad. Por eso en esa cuenta de dinero se llevaron 500.000 pesos contra la cuenta 38 del superávit por valorización. Y esa sería su contabilidad para la valorización como tal. ¿Vale? Entonces, probablemente algunos se preguntarán, bueno, y si hubiera ocurrido lo contrario, si el valor del costo fuera en 15 y el valor técnico fuera en 14 millón. Entonces, ahí hay que tener presente de una u otra manera la condición, ¿sí? Explícita en base a la información de la valorización de propiedad, planta y equipo. Para que de cierta manera, pues no sería un mayor valor, sino sería un menor valor. Entonces, las cuentas 19, con el efecto de su crédito, contra las cuentas 38, en su débito. ¿Cómo sale uno de la duda? Revisando la dinámica. Entonces, amiguitos, de mi parte, un placer. Espero volverlos a encontrar próximamente. La idea simplemente es llevar a cabo la información de manera real, con las contabilizaciones, las especificaciones del contenido de su materia. Ojalá sea de su agrado y de aplicación. No se vayan a traumar con este tema de las contabilizaciones, simplemente es realizar una contabilidad en las cuentas por cobrar para demostrar en las cuentas pues 13.99, menor valor de las cuentas 13 de los clientes. Hay que mirar el inventario, revisando las operaciones de compra, de venta, de evolución, para poder realizar el inventario del CARPES. La depreciación, fácil, que ya la vieron, que significa es un gasto, la conciliación bancaria y una amortización de un intangible para poder sacar esta información. Habíamos mirado este tema del ético, así como para redondear ideas, y pues dice el gerente de la organización donde usted trabaja como contador, le pide que el valor de la propiedad, planta y equipo que está registrada en el libro sea el doble de este para reportar en los estados financieros, imagínense. Dicho valor lo brinda el gerente sin tener en cuenta el avalúo de un perito. Solo es una cifra que él considera que debe estar en los libros. ¿Cuál es su posición? Pues lo real, ¿no? Uno como contador siempre va al valor, que lo que hay sea verdadero, ¿no? Ojo con eso. Principios de contabilidad
imagen fiel, ¿cierto? Información fidedigna, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Por eso, esos dilemas éticos que aparecen en consideración pues, de la utilización de nuestra información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo punto, usted es el encargado de revisar la conciliación bancaria. Su cargo es contador de la compañía. Detecta que entre las consignaciones realizadas a la cuenta de la organización están incluidas algunas transacciones de una cuantía importante y que no tienen soporte. Ojo con eso. Por eso, nosotros hemos visto que la contabilidad no solamente es de las transacciones, sino los documentos contables, no contables, información financiera, ¿sí? Económica. Bien, pero miren lo más tenaz. Dice pero el gerente le dice que no es de su competencia conocer la información de esas transacciones. ¿Cómo procede usted? ¿Es posible el caso del lavado de activos? Nada, informar. Cipla, averígüelo, ahí está. ¿Sí? Es un tema de lavado de activos. Hay que reportar ese tipo de información a los diferentes entes que regulen de una u otra manera, como las superintendencias, ¿sí? Industria y comercio, e inclusive a través de operaciones bancarias o por medio de una entidad financiera. Y el tercer punto, mucho más importante, ¿no? Dice, una organización que se dedica a la comercialización de computadores presenta en su inventario un stock de 1000 computadores a la fecha. Usted solicita realizar un inventario físico y en el momento de realizarlo establece que en físico reposan tan solo 500 computadores. ¿Cómo actúa uno ahí? Robo, deterioro, ¿sí o no? De inmediato le informa al gerente lo ocurrido, a lo que responde que es normal que se presenten esas diferencias, pero no le dan ningún argumento. ¿Qué acción emprendería usted? Denunciar. Primero porque pues obviamente no se da en consideración el tema del inventario, ¿no? Entonces, ojo con eso. Hay que tener en cuenta, denunciar, saber de quién se acude más bien en esos casos, en esas consideraciones. Bueno, hijos, de mi parte era eso. Espero el sábado encontrarlos en sesión. Qué pena la demora, pero hasta ahorita me quedé un tiempito, llegué tarde anoche de la empresa y realmente estoy un poco débil, cogiendo un poco más de fuerza a saber hasta dónde podemos llegar. Un abrazo, que Dios los guarde. Mil gracias por todo. Muchas gracias.